y después lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, porque bueno, también hemos aprendido algunas cuestiones que tienen que ver con el canal de YouTube. Así nos queda de algún modo la presentación, y ya vamos a dar por inicio a nuestro conversatorio del día de hoy. Ahora sí, vamos a seguir admitiendo los que están ingresando. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, amigos, amigas, docentes. Algunos, otros no, pero bueno, no es requisito serlo para poder participar de este espacio que es nuestra corriente pedagógica de solidaridad y emancipación, que intenta poner en debate algunas cuestiones que tienen que ver no solamente con la educación, sino con las prácticas educativas, con los desafíos que tenemos en estos tiempos que fueron tiempos de pandemia, tiempos de aislamiento, y también el gran desafío de ese lugar al que queremos volver a posteriori de este aislamiento y de este distanciamiento, y que es o que son las instituciones o que no son las instituciones de las que nos fuimos. Queremos volver a otro tipo de institución, a otro tipo de escuela, y poner en debate esas cuestiones creo que nos enriquecen, nos ayudan a pensarnos y también a reflexionar, no solamente entre nosotros, sino con algunos invitados que con sus miradas, con sus matices, con sus formas de pensar lo pedagógico, nos interpelan en nuestros propios, en nuestras propias miradas, ¿no? Hoy, particularmente, la idea es poder pensar esa educación que queremos, cuáles son los desafíos, cuáles son bueno, cuáles son las luchas que tenemos por delante, y le vamos a pedir a los que van ingresando que se puedan mutear, que puedan silenciarse. Y decía, bueno, cuáles son los desafíos, las luchas y esas creaciones que tenemos que construir, porque, bueno, educar también es un acto creativo, es un acto de encuentro. Nosotros decimos que queremos construir una pedagogía del encuentro y en ese encuentro, bueno, poder tener una transformación creativa. Hoy nos van a acompañar tres mujeres. Yo voy a hacer una presentación un poco, digo, tres mujeres que de algún modo se autodenominaron de la tribu de las ciencias de la educación, ¿no? Está Mariana Caballero, que es de Rosario, de Santa Fe, que es maestra, profesora en ciencia de la educación, es militante sindical. Está Silvia Barco, que también es de ciencias de la educación, es maestra, trabajó en todos los niveles del sistema educativo, es de Neuquén. Y tenemos también a Gabriela Dicker, que es secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación y es rectora en licencia de la Universidad Nacional de General Sarmiento. La idea es que cada una de ellas pueda hacer una breve exposición y, como es costumbre de este espacio, luego poder tener un ámbito de intercambio de preguntas y de respuestas a partir de las preguntas que puedan ir surgiendo en el chat de nuestro conversatorio. Así que el orden de inicio lo va a tener Mariana Caballero, le vamos a dar la palabra a ella. Así que, Mariana, buenas tardes, podés hacer uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas, es una alegría compartir con ustedes. Bueno, a mí me invitaron a conversar particularmente acerca de la práctica en estos tiempos extraños que estamos viviendo. Yo soy profesora de profesorados de nivel superior, pero también trabajé como maestra años atrás, y la verdad que para la charla y por interés también entré en diálogo con distintos compañeros, así que lo que voy a decir tiene que ver con estos diálogos. Bueno, lo que organicé, lo organicé en 5 puntitos. Uno es qué encontró la pandemia al llegar, la irrupción de la pandemia y los maestros, cómo todo instrumento es político, cómo la vida irrumpe aún en estas situaciones, y la última es el desafío.
Es bastante extraño hablar ante una pantalla sola en una habitación, lo quiero decir porque veo un montón de pequeños rectangulitos, eso ya es bastante raro, y es la posición y la situación que han vivido muchos docentes. Así que yo voy a hacer de cuenta que estoy hablando en mi casa sola, lo que me puede dar mayor tranquilidad. Bueno, el primer punto es que encuentra la pandemia al llegar. Bueno, lo que encuentra la pandemia son sistemas educativos latinoamericanos dañados de muerte o heridos por las políticas de privatización impulsadas por el mercado, que marcaron a fondo estos sistemas educativos. Eso nos dice Adriana Puigros, y que la lucha de los docentes permitió en Argentina conservar la integridad del sistema educativo. 2020 va a ser un año recordado como extraordinario, nos dice Adriana, por la migración forzada de 1.500 millones de estudiantes a la virtualidad. Ella después se lo pregunta, ¿a la virtualidad o a la casa? Y trae una pregunta, en este caso Flavia Terilli hace esta pregunta, ¿qué otra cosa se podría haber hecho? Yo creo que esa pregunta es muy interesante y tiene que recorrernos en todo este encuentro. ¿Qué otra cosa se podría haber hecho? Lejos de retraerse, los docentes se pusieron al hombro el sistema educativo en su carácter de trabajadores de la educación. En este caso, en este tiempo, se pusieron al hombro un sistema educativo sin campanas, sin banderas, sin recreos, la escuela despojada de viejos ritos y dejando al desnudo su mínima expresión, ese lazo poderoso e intangible entre maestros y alumnos que renueva el compromiso cotidiano. Esos maestros feos, sucios y malos aumentaron sus horas de trabajo, dedicaron mayores plazos de tiempo para preparar sus clases e intensificaron su esfuerzo durante este proceso de continuidad pedagógica, compatibilizando las mujeres particularmente tareas de cuidado diversas con el dar clases o formarse. Durante estos meses se produjo este proceso de acercamiento y casi simbiosis entre la escuela y la familia. Entró a los hogares de modo inédito la escuela en una situación que puso a la vista una desigualdad digital muy grande, una enorme brecha. Algunos pudieron vincularse con la escuela a través de medios como este, Zoom, Meet, otros a través de WhatsApp, otros a través de material fotocopiado, cuadernillos, la radio, la televisión. Había una foto muy hermosa en una tranquera y unos niños esperando a su maestra que les llevaba el material. Y entonces yo recordé un pequeño escrito que tengo de hace unos años que trabaja el tema de ¿de qué trabaja un docente? Lo leo, tiene 3 renglones y dice así: antes de la pandemia, un docente es un trabajador singular cuyas herramientas son pocas pero valiosas. Su conocimiento, su cuerpo, su experiencia. Emplea como herramienta la mirada sensible y la voz que llega al fondo de un salón donde el último chico se duerme porque a la noche fue a cartonear con su papá. Un maestro también emplea como herramienta la ternura, saca ternura de donde ya no le queda y busca encender la curiosidad cuando todo parece dicho. Ese maestro que trabaja con su cuerpo, con su mirada, con su voz, con su experiencia, se ve interpelado en este tiempo y quería decir brevemente en qué sentido. Si hablamos de la mirada, fíjense, nosotros nos encontramos en este momento y prácticamente no nos vemos, o lo que vemos es lo que el otro quiere mostrar. Bullrich nos enseñó cómo se podía estar sin estar. Y en las aulas a veces esto también pasa. O nosotros mismos lo hacemos cuando no queremos estar totalmente al frente de la pantalla. La mirada del maestro muchas veces es mucho más que esa mirada que pone la vista, sino que es lo que ayuda a integrar a un grupo, lo que marca el enojo del maestro, lo que marca la ternura del maestro, y en estos encuentros de este tipo
es muy difícil ponerla en juego. La voz del maestro puede ser muteada o puede mutearse desde la dirección a todo el resto, como es el caso de lo que ocurre ahora, porque el funcionamiento tiene que ver con escuchar a uno y que los demás estén en silencio. Eso que pasa en el aula, la belleza de la interrupción con esa pregunta que te cuestiona y que te hace tomar otro camino, esa pregunta que hace que uno vaya a la casa y diga, voy a leer un poco más sobre esto porque nunca me lo había preguntado, tiene más dificultades para expresarse. Y el cuerpo de un maestro que recorre el aula, que abraza al pibe que está al fondo, que está presente de costado, de frente, y mira cómo están esos chicos y logra pensar la situación a partir también de qué pasa con esos otros cuerpos. Y la experiencia que tuvimos que iniciar, porque la anterior en muchos aspectos no nos servía, quizá más a los que somos más grandes y tenemos menos conocimiento de estas formas tecnológicas. Y la ternura, que también tiene dificultades para expresar en sus canales, para expresarse libremente con estos modos y que tiene que encontrar otros. Un compañero de secundaria nos traía lo que decían sus estudiantes y había una frase que daba mucha ternura. Una alumna que por WhatsApp le manda a la noche esta frase, profe, nunca pensé que lo iba a decir, pero extraño la escuela. Yo creo que un poco nos está pasando a todos extrañar estos sentidos que decíamos antes, estas cuestiones de las que hablábamos antes. El tercer punto que me anoté para charlar es que todo instrumento es político. Y esto tiene que ver con un texto que escribió Horacio Cárdenas, un maestro alucinante, que a lo mejor lo conocen. Él plantea que todo instrumento es político y todo instrumento es ideológico, y en particular estas formas que estamos utilizando son políticas. Tener o no tener te pone de un lado o del otro de la desigualdad, de la brecha, de la comunicación, de la distribución de ciertos conocimientos. Es distinto acceder por WhatsApp, por fotocopia, por tener o no tener datos. Parece Shakespeare, tener o no tener Zoom, Meet, radio, tener la tranquera y la maestra que viene. Y también es político mutear a los demás o no mutearlos, bullrichizarse como un cartón, no dejarse ver o dejarse ver. Y entonces hay varios autores que se preguntan si esto es un instrumento, es un canal o es un contexto, y son discusiones que me parece que van a seguir y son interesantes para plantear. El cuarto punto, y ya estoy ahí, no sé, con el tiempo, el cuarto punto es acerca de cómo aún con estos medios que tenemos, que son, como vimos, muy parciales y en algún aspecto deshumanizantes, la vida sigue irrumpiendo, particularmente porque la vida se juntó con la escuela. Entonces uno quiere dar una clase en estos medios como Zoom y Meet, y como pasó hace un rato, los perros ladran, los hijos requieren ayuda, sobre todo a las mujeres les pasa. La escuela penetró en la casa y la casa penetró en la escuela. Me contaba otra compañera que han pasado cosas graciosas en relación con el acomodarse a este nuevo lenguaje. No entendía mucho. Y contaba cierta anécdota, una alumna que le estaban tomando examen y los profesores le dijeron, ¿por qué no tratás de salir y volver a entrar? Y la vieron al estudiante que se paró, fue hasta la puerta y volvió. Es decir, nos cuesta también acomodarnos qué quiere decir salir, qué quiere decir entrar. Cuando uno dice ya voy y ya la gente no sabe si es virtual o real. Estamos en un momento donde el desconcierto nos asombra.
pero lo que sí es cierto es que hay aspectos que ni la virtualidad puede demoler. Y mientras Acuña invita a denunciar a los maestros porque se da cuenta de que las clases se han abierto y son más públicas porque entran en todas las casas, también ocurre lo inesperado, porque las clases entran en las casas y a veces pasa esto que les voy a contar. Hay un meme que algunos seguramente conocen que hacía una comparación entre el espiritismo y las clases de Zoom o de Meet. Entonces decía, Carlos, ¿estás ahí? Si estás ahí, dame una señal. Entonces yo hacía esa broma en una clase de historia, un par de veces, y entonces yo decía, Carlos, ¿estás ahí? Denme una señal de que están escuchando. Y una alumna me manda un WhatsApp al día siguiente, me dice, profe, cuando usted preguntó, Carlos, ¿estás ahí? Yo le quería decir que Carlos estaba y que Carlos es Vicente, mi marido, que cada vez que hay clase se sienta al lado y me ceba mate y escucha toda la clase. Y este año se puso y terminó 2 materias de la secundaria que debía. Y cada vez que hay clase de historia de la educación, él se sienta y me ceba mate y él la escucha. Y ahora me dijo que quiere estudiar el profesorado. Lo que quiero decir es que la vida irrumpe y lo que pasa con estas clases no lo podemos controlar y no lo sabemos. Y que entonces lo que se abre es un enorme desafío para poder rescatar lo más valioso de las experiencias que vivimos en este año tan complicado, con la amenaza de la pandemia y con la muerte también amenazando, ver de qué manera podemos rescatar lo valioso de este tiempo a fin de reivindicar la escuela, mejorar la escuela, incorporar aquello nuevo que la democratice como parte del balance que tenemos que hacer desde el pueblo. La tarea que sigue es enorme y la primera que me parece que va a venir es invitar de nuevo a la escuela a todos los estudiantes que dejaron, construir desde el Estado una pasión colectiva que empuje como una marea a los adolescentes y a los niños que durante este año no pudieron conectarse, se dieron por vencidos, dejaron la escuela. Organizar la capacidad de luchar contra la adversidad y adquirir nuevos saberes. Y, como decía una vieja maestra, ser maestros en todo el sentido de la palabra. Rosa Fischer, una maestra santafesina, decía, yo he sido muy buena maestra, yo he sido muy buena sindicalista porque he sido muy buena maestra. Entonces, combinar estas dos luchas, la lucha por la educación cada día en el aula y la lucha por los derechos que merecemos como trabajadores, porque al luchar por nuestros derechos estamos defendiendo también el derecho del pueblo a la educación pública. Y lo último, y ya termino, hay una canción de Serrat que dice que la vida, de vez en cuando la vida nos da la oportunidad de ser felices como niños cuando salen de la escuela. Este año perdimos esa felicidad, pero creo que hay que apostar a la felicidad del año que viene, después de la vacuna, de construir la felicidad, de hacer ese caminito que separa la casa de la escuela, y hacerlo con toda la seguridad de que no nos vamos a enfermar, en contra de todas la búsqueda de disciplinamiento de ciertos gobiernos que quieren que los chicos vayan a la escuela con los maestros a sacarse una foto mostrando que pueden obligar a organizar, aun cuando la pandemia sigue trayendo muertes y peligro, que pueden forzar una situación que no tiene demasiado sentido pedagógico. Entonces, bueno, recuperar esa alegría de ser felices yendo a la escuela me parece que es también lo que nos tenemos que organizar para el año que viene. Y nada más que eso. Gracias. Bueno,
Muchas gracias. Muy buena tu mirada, digamos, es una mirada esperanzadora y con perspectiva de futuro, a pesar, digamos, de lo tremendo de transitar esta pandemia, ¿no? Antes de darle la palabra a Silvia Barco, Silvia es de Neuquén, y Neuquén está en un momento de tensión, un momento de conflicto sindical, gremial. Tenemos a uno de nuestros compañeros, que es también miembro de nuestra corriente pedagógica, que es Pablo Meuli. Me gustaría que Pablo pueda hacer un poquito brevemente una caracterización de lo que está pasando en Neuquén y que vos mismo le des después la palabra a Silvia, si te parece. Hola, ahí estoy desmuteado. Gracias, Carlos, por esta presentación y por este pedacito de tiempo. Sí, Neuquén, acá el sindicato nuestro, ATEN, Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, está con una medida de fuerza extrema. El lunes pasado la dirigencia provincial acercó una nota, enésima nota al gobernador para sentarse, construir una mesa de diálogo, un diálogo que no existió en todo el transcurso del año, con todas las dificultades que la pandemia y todo hemos quedado atravesados también. Después de 4 años de neoliberalismo quedamos bastante maltrechos y pandemia mediante se fue complicando un poco todo. Durante todo el año no atendió los diferentes reclamos de nombramientos de docente, de datos, de todo lo que necesitamos reforzar desde el laburo cotidiano. Y bueno, siempre con notas y siempre tratando de ser escuchado. El lunes le llevaron desde la dirección del sindicato una nota más y se quedaron en casa de gobierno 3 dirigentes esperando la respuesta y no se han retirado por voluntad propia de la casa de gobierno estos 3 compañeros. Marcelo, el secretario general, Susana de la Riva, secretaria adjunta, y Rosa Flores, secretaria gremial. El resto de los compañeras y compañeros, de manera alternada y con las medidas que nos competen en este tiempo, ¿no? de la distancia, con el barbijo, haciendo el aguante desde afuera, rotando permanentemente. Muchas organizaciones sociales han ido durante toda la semana acompañando, y a partir del jueves, Marcelo Guagliardo y Rosa están haciendo un ayuno, una huelga de hambre para seguir insistiendo en este reclamo. En este momento, si está Débora a mano, no sé si estás, Débora, ahí escuchándome. Sí, no sé si me escuchan. Pablo, hola a todos, un gusto verles, saludarles. Estamos con mucho ruido acá afuera en la calle, así que no sé si me escuchan bien. Te escuchamos, Débora, adelante, adelante. Ah, bueno, no, ahí Pablo ya explicó un poco todo. Esta es la realidad de nuestra docencia en la provincia de Neuquén, una de las pocas provincias que no ha tenido paritaria nacional, no tiene mesa de negociación, estamos con los salarios congelados, la provincia no ha garantizado absolutamente nada para sostener la continuidad pedagógica. Hemos sido los docentes y las docentes de todo el país los que hemos sostenido, y en Neuquén no fue la excepción. Somos nosotros los que hemos estado al pie del cañón para esa continuidad pedagógica sin ningún tipo de reconocimiento, pagándonos los salarios atrasados, pagándonos el aguinaldo en cuotas, una provincia que dice que tiene plata y por lo tanto puede votar que no al impuesto a las riquezas por única vez, pero después no puede pagarnos ni los salarios a tiempo. Así que estamos acá, como dijo Pablo, con todas las medidas de seguridad, solamente un grupo de compañeros y compañeras en turnos de 8 horas haciendo ayuno también de líquido, para acompañar a los compañeros que han quedado adentro, para garantizar que nos atiendan, pero bueno, eso está pasando desde el lunes. Nos encontramos a vísperas de viernes, de fin de semana largo, y la verdad que nada, es sumamente preocupante. Por suerte tenemos el apoyo de todos los docentes de la provincia, de las familias que saben que hemos estado sosteniendo la educación y los tramos del derecho a la educación. Así que nada, con mucha energía, con mucha fuerza, participando desde todos los lugares donde podemos estar, y un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias, Débora. Este es un móvil, información al instante, disculpen la
la interrupción, pero nos parecía importantísimo que Débora, que está ahí en la trinchera de ideas, ¿sí? Trinchera de lucha y resistencia, pudiera transmitir la voz y las sensaciones que todas ustedes seguramente la comparten. Les agradezco el espacio. La corriente pedagógica emancipatoria de Neuquén ha expresado un comunicado, después lo compartiremos. Estamos acá abrazando la causa, la lucha, y como decimos siempre, donde está uno de nosotros, una de nosotras, estamos todos. Así que muchas gracias. Un gustazo compartir con ustedes y presentar a Silvia Barco. Gracias por este enorme orgullo. Silvia Barco es para nosotros nada más y nada menos que una maestra. Muchísimas gracias por estar acá, Silvia. Bueno, buenas tardes, y la verdad es que estoy acá para compartir con el conjunto de compañeros y compañeras de la corriente y con los compañeros y compañeras de Neuquén que están en esta lucha, precisamente compartir lo que estos compañeros y compañeras que están haciendo ayunas y que están en las casas de gobierno y que no tienen apertura de diálogo para recomponer sus salarios, son capaces de hacer. Cómo han construido currículum, porque vengo a contarles la experiencia de Neuquén, de un colectivo docente y un gremio que se ha propuesto desde lo que Gramsci señala como el espacio ético-político, construir política curricular, hacer currículum, pensar la escuela que necesitan nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos, ¿no? La verdad es que Neuquén y también Río Negro, para compartir con ustedes un poco de la historia, yo voy a compartir un poco de la historia, qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestro trabajo y las reflexiones del porvenir, ¿no? Hacia dónde queremos ir. Es un conjunto de experiencias político-pedagógicas de construcción curricular participativa. La verdad que en esta región de Río Negro y Neuquén, y desde la Universidad Nacional del Comahue, y con los gremios docentes de las dos provincias, UNTER y ETEN, tenemos una tradición, yo digo, de 30 años de construcción curricular participativa. ¿Escucha? Sí, Silvia, se escucha. Hay alguien que se puso a compartir sin querer pantalla. Carlos, si querés desactivar me esa... saca de la pantalla, no sé por qué esta computadora. Ah, no sé está por bien. qué. No, Voy y vuelvo. Acá, ahí está. Pero te escuchamos muy bien, Silvia, dale. Bueno, es decir, esta experiencia de construir currículum colectivamente, participativamente, de colectivos docentes que hacen currículum, comienza cuando recuperamos el régimen constitucional. En Río Negro comenzamos a trabajar, y en Río Negro en aquella época, como ahora en Neuquén, siempre la construcción curricular se dio desde la decisión política de combinar, ¿no? Decisión política entre la participación gremial, una administración de gobierno y la Universidad Nacional del Comahue, concretamente la Facultad de Ciencias de la Educación. Allá por los 80, y diciéndole, hay que construir una nueva escuela, hay que construir una nueva escuela, hay que erradicar este legado dictatorial, y de la mano de una maestra, de mi maestra, Susana Barco, en ese entonces decana normalizadora de la facultad y después docente, trabajamos en construcción curricular participativa, en formación docente, con la reforma de la formación docente, en la escuela secundaria con una construcción curricular que seguimos valorando mucho, de ciclo básico unificado y de ciclo superior modalizado,
currículum en el nivel inicial, reorganización institucional, fortalecimiento, construcción de la identidad pedagógica del nivel inicial. Bueno, muchos años de trabajo con el colectivo docente, con la facultad, no solamente produciendo texto curricular, no solamente produciendo diseños curriculares, sino también el corpus de normativas, de resoluciones que dieran los soportes, que sean las herramientas para implementar la política curricular colectivamente decidida. Tengo que decir que a esos desarrollos curriculares, con talleres docentes, con escuelas que se organizaron con participación colegiada, con talleres docentes, vino la ley federal, vino la reforma conservadora de los 90, pero ese ideario de política curricular construida colectivamente queda en la docencia de Río Negro. Y luego trabajamos con esta experiencia de construcción curricular en Neuquén. Allá por los 90, y dándole la espalda a la ley federal, en Neuquén, con ATEN, en ese momento con la Administración de Gobierno de la Educación, y con la Facultad de Ciencias de la Educación, trabajamos en la construcción del diseño curricular de nivel inicial, ya hablando de identidad pedagógica al nivel inicial, de escuela infantil, lo que hasta ahora aquellas generaciones de maestras jardineras, de docentes del nivel inicial y las de ahora, hablan del currículum rebelde, ¿no? Ese currículum rebelde de los 90. Y en estos últimos años, del 2016 hasta ahora con secundaria y del 2017 hasta ahora con nivel inicial, trabajamos en la construcción participativa de diseños curriculares para la escuela secundaria y para el nivel inicial. En nivel inicial el proceso es de revisión y actualización de ese currículum de los 90 que sigue siendo, digamos, un ejemplo de resistencia docente, de política curricular que queremos, ¿no? De política curricular consensuada, de construcción de una escuela infantil fundamentalmente inscripta en el campo de los derechos humanos, en políticas en enhebrar el derecho a la educación como derecho humano fundamental, como derecho social exigible, con el derecho al cuidado de las infancias. Y en el caso de secundaria había que empezar de cero. En el caso de secundaria, la provincia de Neuquén tenía 119 planes de estudios para alrededor de 340 instituciones educativas. Es decir, si un chico iba de Neuquén capital a Plotier, que es una localidad cercana, y cambiaba, seguramente tenía absolutamente fracturadas y fragmentadas, merced a una cantidad de planes que se iban superponiendo en una desorganización y fragmentación de la propia estructura del sistema secundario, ¿no? De la red de escuelas secundarias. 119 planes de estudio. Entonces, ¿qué hicimos desde el 2016 hasta ahora? Para explicarles después cómo lo hicimos. Producimos colectivamente un diseño curricular del ciclo básico común para la escuela secundaria orientada según la Ley Provincial de Educación, que serían los bachilleratos, la modalidad técnico-profesional, la modalidad artística y jóvenes y adultos. Hay un ciclo básico común con los principios de educación común, y en el caso del ciclo superior orientado, esto construido por el colectivo de docentes, por docentes que hacen currículum, por docentes que escriben texto curricular. Tengo que decir que desde el principio y en toda esta trayectoria de 30 años de trabajo, entendemos al currículum como un proyecto cultural y educativo, como una herramienta teórico-metodológica de trabajo docente, como una hipótesis de trabajo, como potenciales respuestas a qué, por qué, para qué y cómo enseñar. Y en el caso del ciclo superior, les decía, en el caso de la modalidad técnico-profesional,
por ejemplo, tenemos 13 orientaciones, o sea, 13 diseños curriculares construidos por el colectivo docente para la escuela industrial. Y la orientación agropecuaria también. El caso de técnica es interesantísimo porque cada una de las escuelas técnicas ha podido capitalizar su experiencia. El colectivo docente de esas escuelas ha capitalizado su experiencia y ha construido su diseño curricular, teniendo en cuenta los marcos de referencia, por supuesto. Es así como la escuela técnica se ha reinstitucionalizado también. Les voy a contar, por ejemplo, una anécdota. Una escuela secundaria de Chosmalal, el norte neuquino, en realidad tenía unos planes de estudio que cuando los revisamos no sabíamos si era una escuela técnica industrial de mecánica o una agropecuaria. Había una mezcla ahí rara, a tal punto que uno de los compañeros de la escuela dijo, bueno, ahora revisando, la verdad que tenemos un problema. No sabemos si vacunar al tractor y medirle el aceite al toro. Había ahí una mezcla rara. La escuela toma la decisión de ordenarse en términos de una escuela técnica de mecanización agropecuaria. ¿Para qué? Para poder ofrecer una formación colegiada con una escuela agropecuaria de una localidad cercana del norte neuquino y poder ofrecer más posibilidades a estos adolescentes y jóvenes del norte neuquino. Se organizó la modalidad artística, hay 13 orientaciones de la escuela secundaria orientada, es decir, toda esta producción curricular es trabajo colectivo. Es trabajo colectivo a lo largo de estos 4 años. En el caso de la escuela secundaria, no solamente hay una producción curricular colectiva, no solamente hay una producción curricular colectiva, sino que además el trabajo docente, el trabajo colegiado, el trabajo informado, el trabajo serio y comprometido ha institucionalizado, reinstitucionalizado, ordenado la propia red institucional de escuelas secundarias de la provincia de Neuquén. ¿Cómo lo hemos hecho? A ver, hubo decisión política, un acuerdo entre el gobierno de la educación de la provincia de Neuquén, el gremio ATEN y la Universidad Nacional del Comahue, con un equipo entre los cuales me cuento, de docentes que venimos trabajando hace mucho tiempo en estos procesos y que es una universidad que tiene territorio, que tiene profundo compromiso con nuestros compañeros docentes de las 2 provincias y con los gremios docentes. O sea, decisión política. Tengo que decir que el gremio ATEN es el sostén de este proceso, porque ha habido mucho cambio de funcionarios en las direcciones de nivel, tanto en nivel inicial como en nivel secundario, y sin embargo, el gremio ha sostenido no solamente a nivel de conducción provincial, sino cada sede del gremio ATEN ha sostenido este proceso colectivo de producción curricular. ¿Cómo se ha sostenido y por qué ha sido posible? Porque el colectivo docente también fue conquistando autonomía en la producción curricular. ¿Cómo nos organizamos? Nos organizamos. Hay una mesa curricular provincial. Estoy hablando de todos los procesos, inicial y secundaria. Hay una mesa curricular provincial donde hay representación de los compañeros docentes de cada uno de los distritos escolares, 2 representantes por distrito. Está la representación de ATEN, con el equipo del gremio que representa a ATEN en la mesa curricular.
hay representación del gobierno y está la coordinación de la Facultad de Ciencias de la Educación. A su vez, cada una de las instituciones educativas se constituye en un núcleo de producción institucional, un núcleo de producción curricular institucional, con su representante. Este conjunto de representantes institucionales se sienta a trabajar con los representantes del distrito y conforman las mesas curriculares zonales. O sea que tenemos una estructura de participación constituida por una mesa curricular provincial, mesas curriculares zonales. Esta es la estructura de participación, con una coordinación que en la conquista de la autonomía para el trabajo colectivo se va conformando como una coordinación ampliada, ¿no? Con todas las decisiones se toman colectivamente, con la representación del gobierno de la educación y en el seno de la propia mesa curricular provincial. Entonces esto es posible porque se fueron ampliando las posibilidades de coordinación ampliada, de dar más lugar a un colectivo que toma decisiones informadas permanentemente. Ha sido posible porque cuidamos celosamente esta estructura de participación. Por eso no hubo vacilación en negociar todos los tiempos necesarios que se necesitaban para la producción colectiva. Esto ha sido posible porque hemos colegiadamente planificado la tarea, hubo siempre planificación. Los debates sobre el currículum y la producción curricular se llevan en el seno de las estructuras de participación, en jornadas institucionales curriculares, en jornadas zonales curriculares, o sea, con tiempos y espacios, y esto no es menor. Estructura organizada de participación. Coordinaciones ampliadas, autonomía en el trabajo, sobre la base de darle direccionalidad con la herramienta de la planificación. Tiempos y espacios de participación son núcleos centrales para que la producción haya sido posible. A este proceso, y esto también es de destacar porque compañeros y compañeras trabajaron con profundo rigor, esto que, ¿se acuerdan? Digamos, en el campo de la educación, los docentes que hacen investigación, si los docentes somos o no investigadores, bueno, nosotros para la producción curricular trabajamos efectivamente socializando, compartiendo y trabajando colectivamente con técnicas de relevamiento relevamiento y sistematización de la información que vienen del campo de la investigación, registros, triangulación de registros, informes, categorización, construcción de categorías emergentes para producir texto curricular. Hubo lecturas, hubo construcción de registros, hubo construcción de guías de trabajo, sistematización del debate y de las decisiones, y documentos de devolución. Trabajamos permanentemente con documentos de devolución, es decir, llegaban los informes frente a posturas, a construcciones teóricas, a debates que se abrían, siempre la devolución para ir dándole direccionalidad y el sentido. Digamos, una direccionalidad y un sentido que debatimos desde el principio. ¿Por qué? Porque empezamos por el debate político, ético y pedagógico. ¿Qué escuela queremos? ¿Por qué la queremos? ¿Para qué la queremos? ¿Dónde nos inscribimos? ¿Cuáles son nuestras inscripciones políticas? ¿Cuál es el sentido de nuestro trabajo? ¿Cuál es el sentido de la escuela pública? ¿Hacia dónde queremos apuntar? Eso fue un enorme debate porque tanto desde algunos lugares del Consejo Provincial de Educación como de los mismos compañeros nos tuvimos que ir enfrentando a lo que venía. No, pero vamos a empezar armando las cajas curriculares, nos decían. Vamos a armar las cajas curriculares, ¿no?
herencia de los 90 y lo que siguió. Vamos a ir a los bifes, a ver qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Y sin embargo nos dimos un tiempo riquísimo, precioso, para definir el sentido de la escuela pública, qué y por qué tenemos que construir educación pública, por cómo tenemos que construir escuela pública y hacia dónde queremos ir. Darle direccionalidad y sentido a la educación que postulamos, a la escuela que queremos construir y a nuestro propio trabajo docente. Darle sentido, darle direccionalidad. Por supuesto que entonces ahí el intercambio y el debate fue riquísimo, desde el campo de las pedagogías críticas, desde las epistemologías sur-sur. Nos inscribimos en perspectivas fundamentalmente en el campo de los derechos humanos, en perspectivas de educación ambiental, en perspectivas de género, interculturalidad, inclusión educativa. Discutimos principios político-educativos y principios pedagógicos didácticos para ir dándole niveles de concreción a diseños curriculares que en verdad lo que ponen en juego es el sentido de nuestro trabajo y nuestras propias hipótesis de trabajo. Entonces, comenzamos con estas definiciones, ¿no? De sentido, de razón de ser, de razón de hacer educación pública, para ir pasando después al territorio concreto, en el plano de la didáctica, de la construcción metodológica, a organizar el trabajo con los contenidos, las estructuras de conocimientos y saberes que conforman el corpus de contenidos que queremos enseñar. Y en ese sentido, todo un trabajo de discusión, de construir lo que queremos construir. A ver, de esos planes de estudio que eran topicados y con materias, se definió en la escuela secundaria el área, se definió epistemológicamente el área, enseñar por problemas, trabajar con núcleos problemáticos y en función de los núcleos problemáticos los nudos disciplinares. En el nivel inicial se optó por el espacio del campo como posibilidad de trabajo con las infancias, toda una discusión epistemológica, teórica, política, pedagógica, didáctica, que fue acompañando todo el proceso. Se tuvo mucho cuidado en trabajar, porque realmente fueron procesos de ruptura respecto de lo que se venía haciendo, sobre todo en el nivel secundario, fundamentalmente en el nivel secundario. Entonces también ahí estuvo la pelea del gremio y la decisión y el acuerdo de preservar los puestos de trabajo, de preservar los cargos y dedicaciones de nuestros compañeros y compañeras, y por supuesto entonces pensar con mucha mayor libertad cómo redefino el propio territorio de la escuela y el propio espacio de mi práctica, ¿no? La defensa del trabajo, la defensa del derecho, la defensa de los derechos de nuestros compañeros, pero al mismo tiempo la posibilidad de seguir avanzando en una propuesta curricular y en un diseño curricular que objetivamente produce cambios en la propia organización de la escuela y en la propia organización del trabajo docente. Un trabajo docente que definimos como una praxis colectiva. Me parece que se me fue el tiempo, ¿no? Sí, estamos ahí, pero bueno, podés ir redondeando, Silvia, sería ahí. Vamos redondeando. Entonces, esta producción curricular que hemos hecho colectivamente la continuamos con lo que llamamos la etapa de desarrollo curricular. Ahí también organizamos rupturas que nos parecen interesantes. Por ejemplo, una línea del desarrollo curricular es la coformación. Nos formamos entre iguales. Por supuesto que llamamos a referentes en determinadas disciplinas, campos del conocimiento y del saber, para que contribuyan
y solidariamente con este proceso de construcción curricular, pero la coformación se da entre compañeros y compañeros que hacen texto curricular. Al mismo tiempo, construir las normativas para poder llevar a la práctica estos diseños. Y en realidad creo que este proceso de Neuquén, me parece que no me equivoco al decir que está marcando las líneas de esta escuela que queremos construir post-pandemia, pre-pandemia, nuevo orden, pero una escuela donde fundamentalmente los debates políticos, pedagógicos tengan lugar, donde la participación sea una herramienta de trabajo cotidiano en la construcción de la escuela, donde se tenga en cuenta al estudiantado, se lo conozca, se trabaje con ese estudiantado, donde haya prácticas situadas y prácticas que puedan ser construidas y reconstruidas permanentemente con la acción colectiva y la decisión de trabajadores que somos intelectuales, trabajamos con el conocimiento, pero desde estos lineamientos político-educativos claros, ¿no? Derecho humano, inclusión y sobre todo, y ahí hay un principio que estructura, justicia. Justicia curricular, justicia educativa, justicia escolar, ¿no? Bueno, hay mucho más, pero... Bueno, gracias Silvia. Realmente, bueno, es bastante interesante el desarrollo y el proceso colectivo y participativo de la construcción del currículum. Nosotros también estamos convencidos de esta corriente pedagógica solidaria y de emancipación, que educar es un acto político, que somos parte de un proyecto político y que ese proyecto político también se transforma luego en un proyecto pedagógico, ¿no? No voy a hacer demasiada presentación. A Gabriela Dicker la conocemos todos, es secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Voy a hacer como una analogía matemática entre lo micro, lo meso y lo macro, pensando en la geometría, ¿no? Pero pensando también en el espacio del aula y la institución, en el espacio del desarrollo del currículum. Y bueno, y ahora la idea es poder escucharte, Gabriela, de poder pensar en esa visión macro de cómo son los desafíos de la pospandemia y bueno, y en ese gran desafío poder saber cuáles son las creaciones que tenemos que tener, cuáles son las luchas que tenemos que desarrollar, y en los escenarios que vamos a construir esa escuela de la pospandemia. Gabriela, bueno, te doy la palabra, buenas tardes. Gracias, Carlos, muchas gracias. Gracias a vos, a Pablo Imen por la invitación. Bueno, hablo acá como pedagoga, como colega y compañera de estas colegas con las que comparto esta mesa para abrir la conversación, pero hablo también, por supuesto, como funcionaria en este momento del Ministerio de Educación de la Nación, y quiero levantar esa pregunta que trajo Mariana, una pregunta que formula Flavia, que yo coincido, Flavia Terilli, que coincido que es muy provocativa, que es ¿qué otra cosa se podría haber hecho? Y voy a tratar de decir algunas de las cosas que se hicieron, que sabemos que pasaron, y en todo caso que creo que es una pregunta que nos obliga todos los días a pensar y a repensar qué otras cosas, qué más deberíamos hacer para asegurar aún en este contexto tan difícil el derecho a la educación de todos y todas. Para pensar los desafíos de la pospandemia, necesitamos caracterizar, aunque sea muy brevemente, esquemáticamente, qué había en la prepandemia. Y no puedo dejar de decir o de compartir con ustedes una pequeña enumeración, y es que en diciembre de 2019 recibimos
cuando asumimos la responsabilidad de trabajar en el Ministerio de Educación de la Nación, una situación que más o menos podría sintetizarse en los siguientes datos. Más de la mitad de la población escolar, como ustedes saben, estaba ya bajo la línea de pobreza, 55% de los chicos y chicas menores de 17 años, el 14% estaba en la indigencia. Esto implica 4 millones de chicos pobres, 1,5 millones de chicos y chicas en la indigencia. A partir de 2017 en la Argentina había empezado a crecer el trabajo infantil y adolescente, y junto con esta situación, por supuesto, se registra un empeoramiento de todos los indicadores asociados a la pobreza por ingreso, que afectan directamente las posibilidades de los hogares de acompañar la escolaridad. Libros en los hogares, acceso a internet, acceso a computadoras, entre otras cosas. Frente a esta situación, lo que recibimos además es un Ministerio de Educación que estaba en retirada, claramente. Solo para hacer una enumeración rápida, tuvimos 4 años de caída del presupuesto nacional en el sector educativo, caída de la inversión en educación técnica, congelamiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente, eliminación de las paritarias nacionales, desmantelamiento del plan de lecturas, desmantelamiento del programa Conectar Igualdad, suspensión del desarrollo de la infraestructura escolar en todo el país, caída salarial docente, congelamiento de las becas Progresar, y un aumento del presupuesto que se registraba en pocas líneas a nivel nacional, pero una que registró un presupuesto importante es un área que me concierne y de la que ahora soy responsable, que es el área de evaluación. Esto es, estaba claro que teníamos unas políticas educativas en una situación de una enorme complejidad que atravesaba la población infantil y juvenil, decía unas políticas educativas que se retiraban y que en todo caso ponían en primer plano, casi como única política, las políticas evaluativas. Es en esta situación que la Argentina entra a la pandemia, que nuestro sistema educativo tiene que enfrentar la emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia por COVID-19 en el mes de marzo, esto es a 3 meses del cambio de gobierno y a muy poquitos días de haber empezado las clases presenciales en todo el país. Y por supuesto la preocupación central, así como era ya el ordenador de toda la agenda de políticas educativas desde el 10 de diciembre, fue generar acciones para contener la profundización de la brecha de desigualdad que era evidente que iba a producirse como consecuencia de la pandemia, del aislamiento y por supuesto de la suspensión de clases. No voy a dedicar tiempo acá a hacer una especie de inventario de las cosas que se hicieron. Sí quiero decir que hubo una fuerte preocupación por volver accesibles recursos educativos en los hogares, a sabiendas de que la disponibilidad de dispositivos digitales y de conectividad en los hogares en la Argentina había ido también en retirada junto con el desmantelamiento de la distribución de computadoras y el poco avance en la conectividad de las escuelas, de modo que hubo un enorme esfuerzo por volver accesibles recursos educativos en todo el país, tanto en soporte digital como en soporte papel, como en soporte analógico, tanto a través de la radio como de la televisión, un esfuerzo que concentró el Estado Nacional, pero que también hicieron muchas de las provincias argentinas a través de sus áreas educativas. Se había restituido ya antes de la pandemia la paritaria nacional docente, y también en ese ámbito se acordaron durante este año y hubo discusiones vinculadas con las nuevas condiciones de trabajo en el contexto de la suspensión de clases, el sostenimiento de una cuota extraordinaria del Fondo Nacional de Incentivo Docente, y la producción
de un conjunto de medidas que estaban destinadas a preparar el sistema educativo para la reanudación de clases, desde los protocolos sanitarios hasta el mejoramiento de condiciones de acceso a la virtualidad y la generación de un conjunto de orientaciones pedagógicas que permitieran dar continuidad a las trayectorias educativas atravesando la pandemia y llegando a la pospandemia. Por supuesto, junto con las medidas que han tomado tanto el Estado Nacional como los estados provinciales, si algo ha sostenido la educación en todos estos meses, con las puertas de las escuelas cerradas, pero abiertas en su actividad, ha sido sin ninguna duda el compromiso y la creatividad de los docentes y también, por qué no decirlo, de las familias que han puesto también mucho esfuerzo por acompañar la educación que se había trasladado y que se trasladó abruptamente a los hogares. Y digo, hubo ahí un proceso de creación de algo que hemos denominado la continuidad pedagógica, pero que nadie sabía muy bien qué era ni en qué iba a consistir, ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo. Ningún sistema educativo del mundo estaba preparado para trasladar masivamente la educación de toda la población estudiantil a los hogares, y en ese proceso de creación el papel de los docentes fue fundamental. Desde nuestra Secretaría llevamos adelante una evaluación nacional de la continuidad pedagógica para relevar y para sistematizar las condiciones en las que se estaba enseñando y aprendiendo en la Argentina, y la evaluación muestra que la respuesta de la docencia argentina fue una respuesta muy rápida y masiva. En menos de 2 semanas, a menos de 2 semanas de haberse suspendido las clases, el 80% de las escuelas ya había organizado formas de vinculación con sus estudiantes y de sostenimiento de actividad educativa con sus estudiantes, y el 95% de los hogares sostuvo durante este año actividades de continuidad pedagógica desde el inicio de la pandemia. Este sostenimiento de las actividades se ha hecho además sobre una fuerte reorganización del trabajo de los docentes, que también quiero enfatizar, en un 90% señala que se incrementó su carga de tareas, su caudal de tareas, y que el aspecto que más se modificó fue el tiempo dedicado a producir nuevos recursos para sostener la enseñanza en los nuevos formatos y a través de las vías que era posible sostener. Como ustedes saben, solo el 42% de los hogares en la Argentina dispuso durante este año de una computadora para sostener la continuidad pedagógica, de modo que la mayor parte de los docentes y estudiantes han sostenido sus intercambios a través de celulares, a través de otras vías, enviándose por medios muy diversos materiales en papel, y esos recursos fueron producidos predominantemente por los docentes, tanto recursos audiovisuales como recursos impresos, lo que muestra también el compromiso y la creatividad en el desarrollo de habilidades nuevas, dado que, si bien es un porcentaje muy alto de docentes el que señala que ha producido recursos, por ejemplo, audiovisuales o digitales propios, más de la mitad señalaba también que no tenía experiencia en el uso de tecnologías. Al mismo tiempo, la pandemia obligó, y esta manera de sostener la continuidad pedagógica obligó a modificar las prácticas evaluativas, y ha habido en este sentido un acuerdo a nivel federal, ustedes recordarán ya desde el mes de mayo, que indicaba que durante la continuidad pedagógica se suspendía la aplicación de escalas de calificaciones y que era necesario sostener ese intercambio con devoluciones y unas prácticas de evaluación, lo que se llama comúnmente evaluación formativa, que permitieran orientar
tanto a las familias como a los chicos acerca de sus procesos de aprendizaje y que les permitiera a los propios docentes ajustar sus intervenciones y sus propuestas de enseñanza. Y también durante este tiempo se ha intensificado la comunicación entre colegas, entre pares, en esa comunidad de prácticas que conforma la docencia según la evaluación nacional. Y este es un dato que quiero destacar: el 98% de los y las docentes nos dice que se comunicó durante la continuidad con sus compañeros y que los temas sobre los que fundamentalmente intercambiaban con colegas eran, por un lado, la situación de las familias y el impacto subjetivo que tenía el aislamiento en chicos y hogares, y por otro lado, temas pedagógico-didácticos. Ahora bien, sabemos que aún con todos estos esfuerzos de la docencia, de las familias, de las políticas, la desigualdad, sin ninguna duda, sin escuela se profundiza. Y yo creo que si algo hemos aprendido este año es por lo menos 3 cosas, y es sobre estos aprendizajes, creo también que tenemos que poder pensar colectivamente qué escuela queremos en este nuevo periodo que se abre. Aprendimos, en primer lugar, que las promesas que venían haciendo algunos discursos de la mano de las tecnologías y la multiplicación de las pantallas en los últimos años, esos discursos que venían desplazando el lugar de la enseñanza en favor del aprendizaje, que venían a decirnos que todo estaba ya en las pantallas. Recuerdo algún curso de capacitación dictado hace un par de años nada más, cursos de capacitación oficiales, en los que se decía la enseñanza ya fue, no es necesario enseñar cosas porque todo está disponible ya. Esas promesas de la tecnología no son tales. Aprendimos y creo que avanzamos mucho y muy vertiginosamente en esa discusión para mostrar que la escuela todavía es insustituible, que el aprendizaje colectivo que la escuela promueve no lo sustituyen las pantallas. Y aprendimos también en vinculación con esto, aprendió la sociedad, quedó instalado a nivel social, algo que sabíamos hace tiempo, pero que también ciertas políticas y ciertos discursos ponían en retirada, y es que la docencia es un trabajo de altísima especialización, que requiere una formación muy especializada. Las familias han corroborado día a día la complejidad que tiene incorporar a los más chicos y las más chicas a la cultura, que es después de todo a lo que nos dedicamos los docentes, y esto ha puesto también sobre la mesa una revalorización del trabajo de escuelas y docentes. Y en tercer lugar, aprendimos algo que para las pedagogías críticas, creo yo, nos pone en un nuevo punto, digo, para las pedagogías críticas que desde hace muchas décadas venimos sosteniendo, de hecho, a través de muchas investigaciones, que la escuela no solo no es suficiente para reducir drásticamente las desigualdades y producir más igualdad, sino que se ha sostenido también que la escuela contribuye a sostener las desigualdades existentes. Lo que hemos aprendido también claramente este año es que si bien la escuela no resuelve el problema estructural de la desigualdad en nuestras sociedades, sin escuela la desigualdad se profundiza. Sin escuela, los más chicos, los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes quedan exclusivamente dependiendo de recursos injustamente distribuidos también en los hogares, y que las escuelas
y el sistema educativo es probablemente la principal tecnología de la que disponemos y la principal política de la que disponemos para producir más igualdad. Con estos aprendizajes, pensando de dónde veníamos, entramos en pandemia, se intentó poner la cuestión de la desigualdad y la preocupación por la desigualdad en el primer plano como orientador de todas las acciones. El sistema educativo ha hecho un despliegue extraordinario en la Argentina para sostener la educación en estos meses. Sabemos también igual que el saldo es que aproximadamente 1 millón de chicos y chicas en la Argentina han sostenido o ninguna vinculación con sus escuelas durante estos meses o una vinculación muy débil. Esto nos pone frente a un nuevo problema que es, por un lado, el de la profundización de la desigualdad y por otro lado, la responsabilidad por revincular una masa muy importante de chicos que ha transitado todos estos meses, no solo en condiciones de vida que han ido empeorando, que se han vuelto más críticas, sino además sin el acompañamiento de las escuelas y sus docentes. Tenemos, como nos proponen para conversar acá, el desafío, la responsabilidad de pensar cómo hacemos para encontrarnos con una escuela mejor a la salida de la pandemia. Tenemos algunos activos, diría yo, algunos puntos de apoyo que hemos construido durante estos meses. En primer lugar, por supuesto, un aprendizaje muy acelerado de formas de enseñanza mediadas por tecnología que ha hecho nuestro sistema educativo. Tenemos también un desarrollo que ha sido muy acelerado y traccionado por la pandemia de políticas públicas vinculadas con la ampliación en el acceso a herramientas digitales y tecnológicas. La plataforma Juana Manso, el Plan Federal Juana Manso, que ha creado el Ministerio de Educación, constituye una política que pretende convertir los recursos tecnológicos, los recursos educativos digitales en una política pública, de manera de no dejar sujeto exclusivamente a un mercado que es cada vez más amplio, un mercado transnacional cada vez más amplio y cada vez más rentable de recursos educativos. Y tenemos también acá desde el punto de vista pedagógico la instalación obligada, digamos así, por una consecuencia de la pandemia, que es la ruptura de la estandarización de los trayectos y las experiencias educativas, la instalación obligada, decía, de algunos dispositivos y algunas prácticas pedagógicas que empiezan a ir en una dirección que desde hace muchos años se quiere promover en la medida en que pueden contribuir a que nuestras escuelas encuentren mejores modos de acompañar los aprendizajes. Hoy está instalado, y tendremos que ver qué hacemos con eso, la idea, el concepto de ciclo escolar. Es un concepto viejo, un concepto que existe ya como ordenador de nuestros sistemas educativos. De hecho, es el ordenador de los núcleos de aprendizaje prioritarios que están aprobados en la Argentina. El ciclo entendido como una unidad de tiempo más larga que permite distribuir progresiones de aprendizajes que van en ritmos diferentes y que son tiempos más largos que nos vuelven más capaces de acompañar esos ritmos diferentes de aprendizaje. El ciclo hoy ha sido instalado como una herramienta para reorganizar las trayectorias escolares entre el año 2020 y el año 2021. Tenemos también arriba de la mesa otra herramienta que se ha instalado como necesidad de reorganización y priorización de contenidos curriculares
que, en línea con lo que decía Silvia, en buena medida han hecho los docentes, en algunos casos en procesos más sistemáticos como los que ella describe, y en otros casos en procesos menos sistemáticos o más informales, pero procesos curriculares que han llevado adelante los docentes y que han requerido obligadamente integración de contenidos de distintas materias y distintas disciplinas que pueden ir en dirección hacia un currículum menos clasificado y más comprensivo. Tenemos también a lo largo de este año la instalación de prácticas evaluativas que van también en una dirección que desde hace muchos años la pedagogía viene promoviendo, que son prácticas evaluativas de tipo formativa, más atentas a las condiciones en las que se enseña y se aprende, más próximas a aquello que se enseñó, unas prácticas de evaluación que devuelvan una información más rica y más útil para seguir acompañando los aprendizajes que las escalas de calificaciones. Y tenemos también por delante la obligación de pensar nuevos regímenes académicos que permitan el reacomodamiento de las trayectorias escolares de todos y de todas. Que este año, como consecuencia de la pandemia, se haya instalado la idea de que se sostenga como una unidad pedagógica más larga y se articulen procesos educativos que han tenido lugar bajo las condiciones en que ha sido posible, bajo condiciones que sabemos muy desiguales. Las experiencias educativas de los chicos y las chicas de la educación obligatoria, y que esto pueda enlazarse con las trayectorias que van a continuar durante 2021, nos pone por delante la obligación de seguir tirando de ese hilo para pensar qué pasaría con una escuela que repiense sus regímenes académicos, que repiense sus formas de evaluación, que repensemos y nos atrevamos a dar públicamente la discusión sobre qué función cumple la repitencia en los sistemas educativos. Una discusión muy difícil de dar públicamente porque confronta con tradiciones muy instaladas en las familias, en los hogares, acerca de qué es la exigencia, pero que toda la investigación viene mostrando desde hace demasiado tiempo ya, e inclusive las evaluaciones estandarizadas, nos gusten o no nos gusten, vienen mostrando que la repitencia no contribuye a que nadie aprenda más, sino todo lo contrario. Todas las evaluaciones estandarizadas, nacionales, pero también las internacionales, muestran que cuando hay repitencia, los rendimientos, los desempeños en esas pruebas bajan. Entonces tenemos algunas características de nuestros regímenes académicos y de nuestros modos de evaluar muy instaladas en la tradición del sistema educativo, que con la pandemia debieron ser removidas y que tenemos la obligación de pensar a lo largo del año que viene cómo hacemos para que en el reensamble de las piezas del sistema educativo encontremos una escuela más capaz de albergar trayectorias heterogéneas, de acompañar ritmos de aprendizaje distintos, de asumir unidades de tiempo más largas para transitar aprendizajes más complejos, más interesantes, más sinuosos como son los aprendizajes en la vida y también los aprendizajes escolares, que rompan con eso que Terigi también llama la monocronía escolar, que produce escolarmente desigualdades, cosa que ya sabemos, que nos permita repensar a partir de esta obligación que tuvimos este año de priorizar algunos contenidos y de reorganizar el currículum, cuáles son aquellos aprendizajes que constituyen la base para seguir aprendiendo otros, para seguir complejizando, cómo podemos convertir esos aprendizajes en el eje del trabajo curricular, en los ciclos escolares, porque lo que tenemos que cumplir son unos propósitos de formación y no necesariamente hacer un check en una lista de un listado de contenidos que los currículos escolares
prescriben. Creo que tenemos muchos puntos de apoyo porque, si se quiere, la pandemia nos obligó, nos desarmó algunas coordenadas muy estructurantes del sistema educativo, y me parece que lo que tenemos por delante es la obligación de pensar mucho, de utilizar todo el conocimiento disponible, el producido por el sistema educativo durante este año, el producido en la experiencia docente y acumulado en el colectivo docente, el producido por la investigación educativa, la experiencia acumulada también en las políticas educativas, y lo que sabemos que sí o sí tenemos que salir a discutir públicamente, porque las familias también forman parte de esta gran conversación pública acerca de la educación. Decía, tenemos la obligación de encontrar maneras de que estas piezas se ensamblen en dirección hacia una escuela que va a ser inevitablemente distinta, pero que tenemos la responsabilidad de asegurar que sea mejor. Y que sea mejor quiere decir que sea más justa, que sea más igualitaria, que sea más relevante y que sea capaz definitivamente de garantizar el derecho de todos, de todas y de todes a la educación en nuestro país. Al mismo tiempo, tiene que ser una escuela que nos enseñe a vivir en un mundo en común, que es, será y queremos que sea cada vez más diverso. Y esto nos pone en la obligación de dar una discusión a nivel nacional sobre qué es eso que tenemos que tener en común, qué es lo que la escuela tiene que enseñar. Se ha discutido mucho en los últimos días, sobre si la escuela adoctrina o no adoctrina, y sobre la pretendida neutralidad de la escuela. Creo ya que es una antigüedad esta discusión, francamente. Creo que la discusión no es, o la pregunta no es si la escuela puede o debe adoctrinar o si efectivamente lo hace. La pregunta es si la escuela puede y debe ser neutral. Y la escuela ni puede ni debe ser neutral, porque la educación, como decía Carlos, y lo hemos escrito hace muchos años ya, demasiados, es un acto político. Y no solo es un acto político, es el acto político por excelencia, que consiste, como decíamos hace mucho tiempo con Graciela Frigerio, en la decisión de una generación de asumir la responsabilidad de volver propios a los que llegan, de hacerles un lugar en este mundo, traspasándoles una herencia. Y ese es el acto político fundante de toda sociedad, y queremos que sea con justicia. Y para eso tenemos que pensar no solo las dimensiones materiales de la desigualdad, y en esto quiero ser muy enfática, en esa dimensión es donde se manifiesta más visiblemente la desigualdad en la distribución de las tecnologías, de los recursos, de recursos educativos para aprender, etc. Pero el lugar en el que la desigualdad se produce y reproduce de manera invisibilizada es un lugar que tenemos que poder mirar pedagógicamente. El problema que tenemos por delante no es un problema tecnológico, que también es la otra posible derivación de la salida de la pandemia, que la salida de todo esto es una salida con más tecnología. Por supuesto, no será ya sin tecnología, sería necio pensar que podría ser sin tecnologías, pero el principal problema que tenemos no es este, el principal desafío que tenemos es cómo pensamos pedagógicamente una escuela más relevante y más justa para todos y todas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Realmente, bueno, todas las intervenciones nos han dado la posibilidad de pensarnos, de pensar, de analizar, ¿no? Tanto Gabriela, Silvia como Mariana, cada una en las dimensiones que ha presentado su disertación. Yo invito a que en el chat hay ahí una pregunta que hace Miguel Ángel, ahora la vamos a retomar, pero si alguno está interesado en hacer, la idea es tener un breve espacio para intercambiar algunas preguntas, algunas miradas, algunos matices.
pero claramente esta posibilidad de pensar la escuela, de pensar la pospandemia, de pensar el acto protagónico que tanto docentes como estudiantes tienen en ese maravilloso encuentro que se da en los lugares donde vamos a enseñar y aprender juntos, estamos convencidos que ese es el camino. Nosotros, como digo, mientras les permitimos que vayan pensando algunas preguntas, digo, nosotros como corriente pedagógica, como una corriente que pretende fortalecer la solidaridad y la emancipación como ejes centrales en la construcción de una masa crítica de docentes, de estudiantes de los institutos de formación y de las universidades. Entendemos que estamos frente a una gran crisis civilizatoria y la pandemia, digamos, es una expresión de esa gran crisis civilizatoria, ¿no? Y creemos que el futuro que tenemos que construir entre todos y todas es un futuro que esté basado centralmente, como lo estuvieron diciendo cada una de ustedes, en las relaciones de justicia, en las relaciones de igualdad, en las relaciones de diversidad y fundamentalmente en relaciones de emancipación que nosotros creemos que son potentes, tan potentes como una relación que pueda transformar la vida de todos y todas, ¿no? Y esa tensión está en los modelos en pugna, en modelos políticos, en el modelo neoliberal que quiere imponer una metodología y una pedagogía, y en todos los que resistimos esa construcción meritocrática en una construcción más solidaria, más participativa, más del encuentro con el otro. Si les parece, voy leyendo una de las preguntas que están en el chat, que había hecho Miguel Ángel. Yo la copié en algún lado y dice, y hago un resumen, ¿no? Pero Miguel Ángel pregunta, y me parece que yo la dejo planteada, pero me parece que Gabriela podrías tomar la posta de esto. Dice, ¿qué es lo que sucede con el andamiaje desplegado en favor de la secundaria federal 2030? No sé en qué situación está eso, bueno, y avanza un poquito más sobre eso, pero bueno, no sé si alguien quiere tomar la palabra sobre esa pregunta que aparece ahí. Bueno, yo digo sencillamente desde el Ministerio de Educación de la Nación, en los poquitos meses prepandemia, se estaba trabajando en una propuesta para repensar, por supuesto, la escuela secundaria. La pandemia, como dije, cambia un poco la agenda en el sentido de que nos obliga a pensar en otras cosas y además nos pone en un punto de partida diferente. Acabamos de publicar, y está por ahí Natalia Stopani, en un trabajo que venimos haciendo en el marco de la Secretaría, y Natalia es la jefa de gabinete de nuestra Secretaría y trabajó mucho en este tema, un informe de estado de situación de la educación secundaria en la Argentina en 2019, sobre la base de ese informe que por primera vez piensa la evaluación de la educación secundaria tanto desde el punto de vista de las condiciones que hemos generado y que se han sostenido en la Argentina en relación con la educación secundaria, como de las trayectorias y los aprendizajes que transitan los chicos en el nivel. Se está trabajando en distintas líneas, se va a inaugurar dentro de poco una mesa de discusión, de transformación de la educación secundaria en la Argentina, y es una de las prioridades del Ministerio de Educación de la Nación para trabajar en los 3 años que quedan en la salida de la pandemia, ¿no? Revisando, por supuesto, todos los supuestos de lo que se venía discutiendo hasta ahora a partir de lo que muestran las evidencias. Hay una pregunta para Silvia, dice, ¿estamos construyendo una nueva pedagogía en la educación universitaria? María Aide pregunta. Una nueva pedagogía en la educación universitaria. Yo creo que en función de todo lo que estamos planteando, de esta situación también de pandemia que viene
movilizarnos y a repensar. Creo que las universidades nacionales en líneas generales, yo humildemente puedo dar cuenta de cómo trabajamos en el Comahue, estamos realmente haciendo profundos esfuerzos por situarnos y resituarnos. Yo creo que la universidad pública, la que reivindico, está potenciando su capacidad de anticipación teórica, de compromiso, al menos en el Comahue. Esa es una discusión que venimos teniendo y que vamos construyendo permanentemente, donde también en términos de compromiso solidario hay un diálogo sobre también y una revisión de crítica y autocrítica sobre qué estamos haciendo con los propios procesos de formación, ¿no? En un diálogo interfacultades hay un diálogo mucho más solidario, mucho más abierto, y me parece también que la construcción de esa pedagogía universitaria que es necesario, va a tener que venir necesariamente de que podamos superar la ley de educación superior que tenemos. En ese sentido me parece que hay una agenda de trabajo para las universidades, y que esa pedagogía universitaria se alimenta, se realimenta, tiene soportes para su construcción en este diálogo solidario y comprometido con el propio sistema educativo. Los universitarios, las universitarias, cuando trabajamos con los compañeros y compañeras en los territorios escolares, aprendemos mucho, y es cuestión de resituarlo hacia nuestras propias prácticas de formación, ¿no? Y eso nos sensibiliza, nos ayuda, y me parece que es el camino. Bueno, gracias. Sí, déjame dale, agregar, Gabriela. Carlos, no, solo en relación con esto que dice Silvia, que creo que es muy importante, acerca de la necesidad de modificar la ley de educación superior, recordarles, porque fue antes de la pandemia y ya nos olvidamos todo lo que pasó antes, pero que en la apertura de sesiones legislativas nuestro presidente anunció el inicio de una discusión de cara a la reforma de la ley de educación superior de la Argentina, que es muy importante, enfatizando lo que Silvia está diciendo, ¿no? Buenísimo. No tengo preguntas en el chat, pero Pablo Meuli, que es miembro de nuestra corriente y que es docente en Neuquén, quiere contar un poquito cómo se desarrolló la construcción del currículum en la provincia. Pablo, si estás por ahí, te doy la palabra ahora. Y voy a dejar como pregunta pendiente para ir cerrando nuestro conversatorio. La idea es que sea un conversatorio que no se extienda mucho en el tiempo. Les dejo como pregunta a las tres, tanto a Silvia, a Mariana y a Gabriela, ¿qué pregunta no hicimos sobre el tema de imaginarnos la pospandemia, y que por ahí, después de haber reflexionado conjuntamente con todos nosotros, les quedó como dando vueltas y que podrían aportar como un cierre de 2 minutos aproximadamente en el trabajo y en la tarea que tenemos nosotros como docentes, protagonistas de este proceso que tenemos que empezar a transitar, y que es, bueno, ese regreso a las escuelas, a las instituciones educativas, y con qué perspectiva. Pero le doy primero la palabra a Pablo. Bueno, gracias. ¿Se escucha bien, Carlos? Sí, perfecto. Bueno, a mí me parecía importante, si teníamos un minutito, poder contar el enorme trabajo que fue construir el diseño curricular de la escuela secundaria de acá, de nuestra provincia, que lo contó con mucha certeza Silvia, donde estaban 3 patas fundamentales: el sindicato, que era el que alentaba pensar y trabajar; la universidad, que aportaba la organización y todos los contenidos y ponía el rumbo; y el Estado, que aportó a regañadientes
pero bueno, impulsado, traccionado desde el sindicato y desde la universidad, tiempo pagado para que cada escuela tuviera su delegado curricular, de las 140 escuelas, entre escuelas técnicas y una diversidad de planes que teníamos en la provincia. Participaron activamente cerca de 120 delegados, de los cuales, bueno, se iban organizando y cada distrito tenía su propio delegado. Entonces teníamos, Silvia, si no me equivoco, cerca de 12 o 13 distritos, ¿no? Que llevaban consigo las voces de cada delegado, y cada delegado llevaba las voces de las escuelas. Se fue un laburo, como solemos decir, bien de base y discutido en lugares totalmente heterogéneos. No es lo mismo la ciudad, una ciudad como Neuquén, una urbe con corazón capitalista y de desarrollo bajo este modelo de extractivista, con la ruralidad, escuelas enclavadas en la cordillera, con la interculturalidad, con valores y desvalores atravesados, ¿no? Por todos estos años de democracia que nos han atravesado a los docentes desde todos los ángulos. Entonces, no fue menor empezar a discutir qué es la escuela pública, qué es la escuela, qué significa la escuela laica, qué significa una escuela gratuita, los principales valores, y a su vez agregarle los otros, ¿no? Lo intercultural, no sexista, pensada también decolonial, y todos los otros paradigmas que la democracia fue instalando en nuestra tarea cotidiana, y las tensiones que eso generó en pensar cuál es el sentido de educar, para qué estudiar, cómo educar. Y eso fue muy rico porque pudimos aprender, en particular muchos de nosotros, nuestro rol de docente, pudimos tensionar y pudimos reaprender, pudimos hasta compararnos. Y este es un ejemplo que lo quería compartir en lo gráfico, que a veces es la escuela secundaria. Sentimos lamentablemente que a veces somos expulsivos. Si algún niña o niño que suele ser de los fastidiosos en el aula deja de asistir, hay como un alivio porque no viene más ese nene que nos rompe en el curso. Sin embargo, en la escuela primaria, es contenedora, es abrazadora. Si el nene deja de ir 2 o 3 días, ya la maestra o la directora o alguien de la institución va a la casa y pregunta por qué fulano no va más. Entonces todo eso generaba una atención de cuál es nuestro rol y cuál es nuestro trabajo. Quedó mucho por hacer, sin duda alguna, pero se construyeron unas bases de trabajo que en pleno desarrollo y de propuesta neoliberal que tenía el gobierno nacional, nos sentíamos que estábamos en una trinchera hermosa defendiendo la escuela como tiene que ser. Así que no puedo decir esto sin agradecer la voluntad, la tenacidad y la fuerza y la capacidad de trabajo que Silvia Barco demostró y que nos acompañó siempre y nos ayudó muchísimo a tener el rumbo claro. Eso nomás, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Pablo. También está con nosotros Juan Carlos Juño, que lo he visto ingresar a nuestra reunión. No sé si querrá hacer un saludo, Juan Carlos. No te veo, voy a cambiar porque tengo ahí, como estamos grabando. No sé si me escuchás, Juan Carlos. Bueno, seguramente si me escuchás, vas a habilitar tu micrófono o te perdimos ya. Sí, en un momento te vi, bueno, quería ver si estabas para hacer un saludo. Si te parece, Mariana, y tenés ganas de hacer una breve reflexión de 2 o 3 minutos para ir cerrando nuestro conversatorio. Nosotros decíamos que la frase del año era: estás muteada, Mariana, no se te escucha porque estás silenciada. A ver, ¿podés activar tu micrófono? No podés.
ver. Ahí, a ver. Ahí no. Ahí sí. Ahora sí. No, yo pensaba por lo que veníamos conversando y por las palabras de Acuña, que fueron muy, muy potentes y muy injustas en relación con lo que pasaba con nosotros los docentes, que lo que se va a abrir va a ser un periodo de enorme lucha por los significados, de discutir cosas que son obvias, si somos trabajadores, si somos apóstoles, si trabajamos durante este periodo de todo el año. Y me parece que es importante estar muy, muy afilado para poder responder a cuestiones que van a ser bastante agraviantes y que tienen que ver con la discusión acerca del sentido común y los significados que se quieren imponer en esta lucha que se da en estas discusiones que se dan dentro de la sociedad. Algunas parecían que ya estaban superadas, pero evidentemente se las puede volver a revitalizar, ¿no? Tratar de construir un docente caracterizándolo como viejo, ignorante, fracasado. Me parece que tenemos que estar bien parados para poder discutir y para poder responder a estos agravios que desde la derecha quieren caracterizarnos como feos, sucios y malos, ¿no? Y que eso va a ser parte de la discusión de la pospandemia. Sí. Bueno, gracias, No dije Mariana. Silvia. Yo pienso, pero muy honestamente, que para la pospandemia hay que fortalecer estos lazos solidarios y colectivos, como siguiendo la reflexión de Mariana, para colocar en el lugar que corresponde, en el lugar de protagonismo, a la docencia, a los gremios docentes, a estos colectivos que sostienen escuela pública. Yo soy una convencida de que la escuela pública en este país y nuestra tradición de escuela pública, la escuela pública es el espacio más democrático de conformación de otras subjetividades y es el espacio donde hay que enseñar que las cosas no son así, están así y que las tenemos que cambiar. Esto para mí es fundamental y me parece que hay que fortalecer el avance de poder reencontrarnos con nuestros chicos y chicas, de enhebrar con mucha mayor amorosidad políticas de derecho a la educación, pero también políticas de derecho al cuidado, de compartir las experiencias, lo que se ha vivido, que vengan las tecnologías, pero con sentido pedagógico. El lugar central es la enseñanza, y como compartimos, ¿no?, con Gabriela, con Mariana y creo que con todos los compañeros, la enseñanza justa, la justicia, como principio de organización institucional, la justicia, ¿no? Mucho podemos hacer en términos de desigualdades y este drama estructural de la desigualdad, si vamos combinando derecho al conocimiento y derecho al reconocimiento. Y yo diría que hay que avanzar, pero con todas nuestras herramientas, por hacer de la educación pública, que es un hecho político, un acto permanente de subversión cognitiva.
Muchas gracias, Silvia. Nos ayuda a pensar mucho en todo esto. Gabriela. Gracias, Carlos. No, yo solo decir que según los datos que ayer publicó nuevamente el Observatorio de la Infancia de la UCA, según los datos de ellos, el 64% de los chicos y chicas menores de 17 años son pobres en la Argentina. Y esta es la población de la educación obligatoria. Estos son los chicos y las chicas a los que tenemos que redoblar el esfuerzo para garantizarles el acceso al derecho a la educación, y que la pandemia profundiza esto, profundiza las condiciones de pobreza por ingreso, pero también profundizó la desigualdad en el acceso a experiencias de formación. Se ha dicho mucho durante este año en los medios de comunicación cosas del tipo: este año está perdido, se perdió el año. Y si algo hemos podido mostrar, documentar, ponerle incluso números y ponerle nombres y ponerle experiencias, es que este año pasó de todo. Este año aprendimos muchas cosas, el sistema educativo aprendió muchas cosas, las experiencias de los chicos han sido muy variadas, pero también es cierto que aproximadamente, insisto, 1 millón de chicos no han tenido prácticamente contacto con su escuela en la Argentina. Este es el tamaño del problema que tenemos en la pospandemia. Y esto requiere, por un lado, por supuesto, imaginación pedagógica, en el sentido de seguir pensando y volver a pensar una y otra vez cómo volvemos más hospitalarias nuestras escuelas y más capaces de garantizar derechos. La heterogeneidad y la desigualdad no es una novedad en nuestras escuelas. El problema de la seguridad en las escuelas no es una novedad en nuestro sistema educativo, si nuestras escuelas son seguras o no. Es de hecho una consigna sindical docente desde hace mucho tiempo, Sandra y Rubén mediante. Quiero decir, tenemos problemas muy estructurales que hoy se ven profundizados, más los problemas nuevos que trajo la pandemia, más todo lo que pudimos aprender este año. Depende ahora de que seamos capaces de pensar nuevas formas. Creo que hay voluntad política para hacerlo. El presupuesto 2021, el presupuesto nacional 2021 muestra un incremento muy significativo del presupuesto educativo, y el compromiso del gobierno nacional en ese sentido tiene una expresión muy concreta. Partidas como las de Progresar se han triplicado, para las partidas de infraestructura educativa se han quintuplicado, lo mismo que las del Fondo de Compensación Salarial Docente, la voluntad de restituir la paritaria nacional. Son todos elementos que nos tienen que permitir hacer lo que estamos llamados a hacer, que es asegurarle a todos esos chicos el acceso a una educación más igualitaria. Quienes venimos del campo educativo y del campo de la investigación educativa podemos compartir, compensar aquella frase de Christian Baudelot, sociólogo marxista, un clásico de la sociología de la educación, que decía hace muy pocos años, él ya muy grande, dijo acá en la Argentina: lo sabemos todo acerca de la desigualdad y nada cambia. Y nuestro desafío es poner ese conocimiento a disposición de una voluntad política y que alguna vez de verdad empiece a cambiar. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Me acaba de escribir Pablo Imen, que bueno, no pudo resolver su problema. Les manda un fraternal abrazo a las tres, a Mariana, a Silvia y a Gabriela. Me manda un mensaje, me dice, ¿cómo va todo?
le digo, mira, estamos haciendo el cierre. Pero bueno, lamentablemente él no pudo participar de este encuentro. Le hubiese encantado ser parte, como lo es, de toda nuestra corriente. Y yo quisiera decir, bueno, que el desafío que tenemos por delante claramente es un desafío muy potente, es el desafío de pensar y no solo pensar, sino transformar esa escuela a la que todos vamos, en la que todos nos encontramos y en la que todos queremos construir, pero también el desafío que nosotros tenemos como espacio de creación, que es nuestra corriente pedagógica, que tuvimos la posibilidad este año, inclusive en medio de la pandemia, de encontrarnos, de poder reflexionar juntos, de buscar en esa masa crítica de muchos y muchas docentes, que nos permitió pensar algunos ejes de pensar lo educativo en una perspectiva ético-política, ¿no? De pensar lo educativo en la tensión de poder organizar una fuerza pedagógica que contribuya a ese proyecto político, a ese proyecto pedagógico, y en ese sentido se enmarca nuestra corriente solidaria y de emancipación, esa corriente pedagógica que estamos construyendo, a la que invitamos a todos y todas a ser parte de este gran colectivo, y en esa construcción también pensar en acciones creadoras desde las instituciones, desde la comunidad educativa, recuperando esas huellas, esas tradiciones de herencia cultural que debemos asimilar, leer, comprender, para entender cuáles son los retos del presente y poder transformar el futuro. Básicamente nuestra corriente pedagógica intenta eso, encontrarse con muchos y muchas colegas, docentes, estudiantes de la formación, para pensar cómo transformar ese lugar maravilloso del encuentro, como decía Gabriela, de ese encuentro hospitalario que tiene que ser la escuela, para poder compartir aprendizajes y enseñanzas, porque definitivamente, como dice el gran maestro Freire, todos estamos aprendiendo todo el tiempo. Así que les agradezco profundamente a todos los que pudieron participar de nuestro encuentro de hoy. Este encuentro va a estar, nosotros lo tenemos grabado al encuentro. El encuentro va a quedar en el espacio del canal de YouTube que tenemos como Corriente Pedagógica. Así que muchas gracias, Mariana, Silvia, Gabriela, y nos despedimos con un fraternal aplauso y abrazo compartido de este gran encuentro que tuvimos entre todos y todas. Podríamos habilitar nuestros micrófonos para hacer sentir esas palmas, y bueno, y poder vernos en un próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Excelente, muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Compañero de Neuquén, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Toda la fuerza, Neuquén. Gracias. No aflojar. Muchas gracias. Gracias, compañero. Gracias. Sí, sí. Fuerza Chubut también. Fuerza. Gracias.